Construir, habitar, pensar. Por Martin Heidegger. 1 de 2. Lectura por Gerardo Ferretis. Este texto de Heidegger fue expuesto por primera vez en Darmstadt en 1951. En aquella época, Alemania pasaba por una aguda carencia de viviendas, ya que innumerables construcciones habían sido destruidas por los bombardeos aliados durante la Segunda Guerra Mundial. El escrito, en buena medida, es una reflexión sobre esas horribles construcciones masivas que hoy sirven de vivienda a millones de personas en nuestras grandes ciudades. Y sigue siendo actual porque, aún en nuestros días, en muchos lugares, la construcción de viviendas masificadas sigue destruyendo la base misma de su habitabilidad. El amplio concepto de habitar expuesto aquí por Heidegger abarca la totalidad de nuestra permanencia terrenal en cuanto mortales de la tierra que somos. De esta forma, el pensamiento puede ir más allá del simple construir y, con ello, el habitar adquiere una dimensión superior y trascendente. Construir, habitar, pensar. Martin Heidegger. En lo que sigue, intentamos pensar sobre el habitar y el construir. Este pensar sobre el construir no tiene la pretensión de encontrar ideas sobre la construcción, ni menos dar reglas sobre cómo construir. Este ensayo de pensamiento no presenta en absoluto el construir a partir de la arquitectura ni de la técnica, sino que va a buscar el construir en aquella región en la que pertenece todo aquello que es. Nos preguntamos, primero, ¿qué es habitar? Segundo, ¿en qué medida el construir pertenece al habitar? 1. Al habitar llegamos, así parece, solamente por medio del construir. El construir, tiene a aquel, el habitar, como meta. Sin embargo, no todas las construcciones son moradas. Un puente y el edificio de un aeropuerto, un estadio y una central energética, una estación y una autopista, el muro de contención de una presa y la nave de un mercado son construcciones, pero no viviendas. Sin embargo, las construcciones mencionadas están en la región de nuestro habitar. Esta región va más allá de esas construcciones. Por otro lado, sin embargo, la región no se limita a la vivienda. Para el camionero, la autopista es su casa, pero no tiene allí su alojamiento. Para una obrera de una fábrica de helados, esta es su casa, pero no tiene ahí su vivienda. El ingeniero que dirige una central energética está allí en casa, sin embargo, no habita allí. Estas construcciones albergan al hombre. Él mora en ellas y, sin embargo, no habita en ellas, si habitar significa únicamente tener alojamiento. En la actual falta de viviendas, tener donde alojarse es ciertamente algo tranquilizador y reconfortante. Las construcciones destinadas a servir de vivienda proporcionan ciertamente alojamiento. Hoy en día pueden incluso tener una buena distribución, facilitar la vida práctica, tener precios asequibles, estar abiertas al aire, la luz y el sol. Pero, ¿albergan ya en sí la garantía de que acontezca un habitar? Por otra parte, sin embargo, aquellas construcciones que no son viviendas no dejan de estar determinadas a partir del habitar en la medida en que sirven al habitar de los hombres. Así, pues, el habitar sería, en cada caso, el fin que persigue todo construir. Habitar y construir están, el uno con respecto al otro, en la relación de fin a medio. Ahora bien, mientras únicamente pensemos esto, estamos tomando el habitar y el construir como dos actividades separadas. Y en esto estamos representando algo que es correcto. Sin embargo, al mismo tiempo, con el esquema medio-fin, estamos desfigurando las relaciones esenciales. Porque construir no es solo medio y camino para el habitar. El construir ya es en sí mismo habitar. ¿Quién nos dice esto? ¿Quién puede darnos una medida con la cual nos sea factible medir de un cabo al otro la esencia del habitar y el construir? La exhortación sobre la esencia de una cosa nos viene del lenguaje, en el supuesto de que prestemos atención a la esencia de este lenguaje.
Sin embargo, mientras tanto, por el orbe de la Tierra corre una desenfrenada carrera de escritos y de emisiones de lo hablado. El hombre se comporta como si fuera él el forjador y el dueño del lenguaje, cuando en realidad es el lenguaje el que es y ha sido siempre el señor del hombre. Tal vez, más que cualquier otra cosa, la inversión, llevada a cabo por el hombre de esta relación de dominio, es lo que empuja a la esencia del lenguaje a lo no hogareño. El hecho de que nos preocupemos por la corrección en el hablar está bien. Sin embargo, no sirve para nada mientras el lenguaje siga sirviendo únicamente como un medio para expresarnos. De entre todas las exhortaciones que nosotros, los humanos, podemos traer desde nosotros al hablar, el lenguaje es la suprema y la que en todas partes es la primera. ¿Qué significa entonces construir? La palabra del alto alemán antiguo, correspondiente a construir, wohnen, significa habitar. Esto quiere decir permanecer, residir. El significado propio del verbo wohnen, construir, es decir, habitar, lo hemos perdido. Una huella escondida ha quedado en la palabra Nachbar, vecino. El Nachbar es el Nachgebur, el Nachgebauer, aquel que habita en la proximidad. Los verbos buri, buren, bueren, buerón significan todos el habitar, el habitat. Ahora bien, la antigua palabra wohnen ciertamente no dice solamente que construir es propiamente habitar, sino que a la vez nos da una indicación sobre cómo debemos pensar el habitar que ella nombra. Cuando hablamos de morar, nos representamos generalmente una forma de conducta que el hombre lleva a cabo con otras muchas. Trabajamos aquí y habitamos allí. No solo habitamos, esto casi sería inactividad. Tenemos una profesión, hacemos negocios, viajamos y estando de camino habitamos. Ahora bien, ahora aquí, ahora allí. Construir significa originariamente habitar. Allí donde la palabra construir habla todavía de un modo originario, dice al mismo tiempo hasta dónde llega la esencia del habitar. Buen, buan, bu, veo es nuestra palabra bin, soy. En las formas ich bin, du bist, yo soy, tú eres. La forma del imperativo bis, sei, sé. Entonces, ¿qué significa ich bin? Yo soy. La antigua palabra bawen, con la cual tiene que ver bin, contesta ich bin, du bist. Quiere decir yo habito, tú habitas. El modo como tú eres, yo soy. La manera según la cual los hombres somos en la tierra es el wan, el habitar. Ser hombre significa estar en la tierra como mortal. Significa habitar. La antigua palabra bawen significa que el hombre es en la medida en que habita. La palabra bawen significa al mismo tiempo abrigar y cuidar. Así, cultivar, construir una tierra de labranza, cultivar, construir una viña. Este construir solo cobija el crecimiento que por sí mismo hace madurar sus frutos. Construir, en el sentido de abrigar y cuidar, no es ningún producir. La construcción de buques y de templos, en cambio, produce en cierto modo ella misma su obra. El construir aquí, a diferencia del cuidar, es un erigir. Los dos modos del construir como cuidar, en latín colere, cultura, y construir como levantar edificios, edificare, están incluidos en el propio construir, habitar. El construir como el habitar, es decir, estar en la tierra para la experiencia cotidiana del ser humano, es desde siempre, como lo dice tan bellamente la lengua, lo habitual. De ahí que se retire detrás de las multitudes maneras en las que se lleva a cabo el habitar, detrás de las actividades del cuidar y edificar. Luego, estas actividades reivindican el nombre de construir y con él la cosa que este nombre designa. El sentido propio del construir, a saber, el habitar, cae en el olvido. Este acontecimiento parece al principio como si fuera un simple proceso dentro del cambio semántico
que tiene lugar únicamente en las palabras. Sin embargo, en realidad se oculta allí algo decisivo, a saber, el habitar no es vivenciado como atinente al el ser del hombre. El habitar no se piensa nunca plenamente como rango fundamental del ser del hombre. Sin embargo, el hecho de que el lenguaje, por así decirlo, retira el significado propio de la palabra construir, el habitar testifica lo originario de estos significados. Porque en las palabras esenciales del lenguaje, lo que éstas dicen propiamente cae fácilmente en el olvido a expensas de lo que ellas mienten en primer plano. El misterio de este proceso es algo que el hombre apenas ha considerado aún. El lenguaje le retira al hombre lo que el lenguaje, en su decir, tiene de simple y grande. El lenguaje le retira al hombre lo que el lenguaje, en su decir, tiene de simple y grande. Pero no por ello enmudece la exhortación inicial del lenguaje. Simplemente guarda silencio. El hombre, no obstante, deja de prestar atención a este silencio. Pero si escuchamos lo que el lenguaje dice en la palabra construir, oiremos tres cosas. Primero, construir es propiamente habitar. Segundo, el habitar es la manera en que los mortales son en la tierra. Tercero, el construir como habitar se despliega en el construir que cuida, es decir, que cuida el crecimiento, y en el construir que levanta edificios. Si pensamos estas tres cosas, percibiremos una señal y observaremos esto. Lo que sea en su esencia construir edificios es algo sobre lo que no podemos preguntar ni siquiera de un modo eficiente. Y no hablemos de decidirlo de un modo adecuado a la cuestión. Mientras no pensemos que todo construir es en sí un habitar. No habitamos porque hemos construido,
sino que construimos y hemos construido en la medida en que habitamos, es decir, en cuanto que somos los que habitan. Pero, ¿en qué consiste la esencia del habitar? Escuchemos una vez más la exhortación del lenguaje. El antiguo sajón won y el gótico unian significan, al igual que la antigua palabra bauen, el permanecer, el residir. Pero la palabra gótica unian dice de un modo más claro cómo su experiencia es de permanecer. Unian significa estar satisfecho, en paz, llevado a la paz, permanecer en ella. La palabra paz significa lo libre y frei significa preservado de daño y amenaza. Preservado de, es decir, cuidado, freien, liberar, significa propiamente cuidar. El cuidar en sí mismo no consiste únicamente en no hacerle nada a lo cuidado. El verdadero cuidar es algo positivo y acontece cuando de antemano dejamos a algo en su esencia, cuando propiamente realbergamos algo en su esencia, cuando, en correspondencia con la palabra, lo rodeamos de una protección, lo ponemos a buen recaudo. Habitar, haber sido llevado a la paz, quiere decir permanecer a buen recaudo, resguardado de lo freie, lo libre, es decir, en lo libre que cuida toda cosa, llevándola a su esencia. El rasgo fundamental del habitar es este cuidar, custodiar, velar por. Este rasgo atraviesa el habitar en toda su extensión. Así, dicha extensión nos muestra que pensamos que el ser del hombre descansa en el habitar y descansa en el sentido del residir de los mortales en la tierra. Pero en la tierra significa bajo el cielo. Ambas cosas co-significan permanecer ante los divinos e incluyen un perteneciendo a la comunidad de los hombres. Desde una unidad originaria, los cuatro, tierra, cielo, los divinos y los mortales, pertenecen a una unidad. La tierra es la que, sirviendo, sostiene, la que, floreciendo, da frutos, extendida en riscos y aguas, abriéndose en formas de plantas y animales. Cuando decimos tierra, con ella estamos pensando ya los otros tres. Pero no obstante, no estamos considerando la simplicidad de los cuatro. El cielo es el camino arqueado del sol, el curso de la luna en sus distintas fases, el resplandor ambulante de las estrellas, las estaciones del año y el paso de una a la otra. Es la luz y el crepúsculo del día, la oscuridad y la claridad de la noche, lo hospitalario y lo inhóspito del tiempo que hace, el paso de las nubes y el azul profundo del éter. Cuando decimos cielo, estamos pensando con él los otros tres, pero no estamos considerando la simplicidad de los cuatro. Los divinos son los mensajeros de la divinidad que nos hacen señales. Desde el sagrado prevalecer de la divinidad aparece el Dios en su presente o se retira en su velamiento. Cuando nombramos a los divinos, estamos pensando en los otros tres, pero no estamos considerando la simplicidad de los cuatro. Los mortales son los hombres. Se llaman mortales porque pueden morir. Morir significa ser capaz de la muerte como muerte. Solo el hombre muere, y además de un modo permanente, mientras está en la tierra, bajo el cielo, ante los divinos. Cuando nombramos a los mortales, estamos pensando en los otros tres, pero no estamos considerando la simplicidad de los cuatro. Esta unidad de los cuatro la llamamos la cuaternidad. Los mortales están en la cuaternidad al habitar, pero el rasgo fundamental del habitar es el cuidar, velar por. Los mortales habitan en el modo como cuidan la cuaternidad en su esencia. Este cuidar que habita es así cuádruple. Los mortales habitan en la medida en que salvan la tierra. Salvar, rescatar, la palabra tomada en su antiguo sentido que conocía aún Lessing. La salvación no solo arranca algo de un peligro. Salvar significa propiamente franquearle a algo la entrada a su propia esencia. Salvar la tierra es más que explotarla o incluso estropearla. Salvar la tierra no es adueñarse de la tierra, no es hacerle nuestro súbdito.
de donde solo un paso conduce a la explotación sin límites. Los mortales habitan en la medida en que reciben el cielo como cielo, en la medida en que dejan al sol y a la luna según su viaje, a las estrellas su ruta, a las estaciones del año su bendición y su injuria, en la medida en que no convierten la noche en día, ni hacen del día una carrera sin reposo. Los mortales habitan en la medida en que esperan a los divinos como divinos, en la medida en que, esperando, sosteniéndolos lo inesperado, van al encuentro de ellos y esperan las señas de su advenimiento sin desconocer los signos de su ausencia, en la medida en que no se hacen sus dioses ni practican el culto a ídolos, en la medida en que, en la desgracia, esperan aún la salvación que se les ha quitado. Los mortales habitan en la medida en que conducen su esencia propia, ser capaces de la muerte como muerte, usando esta capacidad para que sea una buena muerte. Conducir a los mortales a la esencia de la muerte no significa en absoluto poner como meta la muerte en tanto que nada vacía. Tampoco quiere decir ensombrecer el habitar con una mirada ciega, dirigirla fijamente al fin. Es el salvar la tierra, en el recibir al cielo, en la espera de los divinos, en la conducción de los mortales. Acontece de un modo propio el habitar como el cuádruple cuidar, velar por de la cuaternidad. Cuidar, velar por, quiere decir custodiar la cuaternidad en su esencia. Lo que se toma en custodia tiene que ser albergado. Pero si el habitar cuida la cuaternidad, ¿dónde guarda custodia? ¿Dónde guarda el habitar su propia esencia? ¿Cómo llevan a cabo los mortales el habitar en su forma de este cuidar? Los mortales no serían nunca capaces de esto si el habitar fuera únicamente un residir en la tierra, bajo el cielo, ante los divinos, con los mortales. El habitar es más bien siempre un residir junto a las cosas. El habitar, como cuidar, guarda, custodia la cuaternidad en aquello junto a lo cual los mortales residen, en las cosas. Pero el residir junto a las cosas no es algo que esté simplemente añadido como un quinto elemento al carácter cuádruple del cuidar del que hemos hablado. Al contrario, el residir junto a las cosas es la única manera como se lleva a cabo siempre, de un modo unitario, la cuádruple residencia en la cuaternidad. El habitar cuida la cuaternidad llevando la esencia de estas a las cosas. Ahora bien, las cosas mismas albergan la cuaternidad solo cuando ellas mismas, en tanto que cosas, son dejadas en su esencia. ¿Cómo ocurre esto? De esta manera, los mortales abrigan y cuidan las cosas que crecen, erigen propiamente las cosas que no crecen. El cuidar y el erigir es el construir en el sentido estricto. El habitar, en la medida en que guarda, custodia a la cuaternidad en las cosas, es en la medida de este guardar, custodiar, un construir. Con ello nos hemos puesto en camino hacia la segunda pregunta.